noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Hace algunos días estuvo en México David Rifkin, que es un abogado muy importante a nivel internacional. David preside la Barra Internacional de Abogados, que es una organización muy grande, muy influyente a nivel internacional. Tiene más de 100,000 miembros en todo el planeta, en más de 100 países tiene representación esta Barra Internacional de Abogados. Forman parte de esta organización internacional pues miles de abogados y también muchas barras y organizaciones de abogados en todo el planeta. David Rifkin encabeza esta Barra Internacional de Abogados que ha promovido iniciativas de derechos humanos, de regulación, de tráfico de personas, de muchas cosas importantes para el planeta, pero en el tiempo que dedicó en su visita a México focalizó el asunto en esta iniciativa que tiene que ver con la corrupción en el ámbito judicial. Así que, David, gracias por este enlace de México a los Estados Unidos donde te encuentras para poder hablar de esta iniciativa, de su alcance, de cuál es el modelo que propone la Barra Internacional de Abogados contra la corrupción en el mundo y cuál fue tu experiencia en México. Gracias, David, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen, por haberme invitado a platicar contigo esta noche. La IBA ha estado muy activa en combatir la corrupción en diferentes maneras. Cuando yo me convertí en presidente de la International Bar Association, decidí concentrarme particularmente en corrupción en el Poder Judicial. Y lo hice por diferentes razones. Una es que cuando encontremos corrupción en el Poder Judicial, tenemos una corresponsabilidad desde el punto de vista de los abogados a combatirla. Segundo, si hay corrupción en el Poder Judicial, resulta sumamente difícil combatir la corrupción en otros aspectos del gobierno, porque aquellos que sean corruptos encontrarán una manera para salirse fácilmente de los resultados del combate a la corrupción, corrompiendo a algún juez que pudiera ser corrupto. ¿Cuáles son, David, las conductas recurrentes, las conductas más frecuentes entre jueces, entre magistrados, entre fiscales? ¿Qué cosa ocurre en los países de manera más frecuente cuando de corrupción judicial hablamos? Condujimos un estudio junto con el Instituto Basilea de Gobernanza acerca de los tipos de corrupción que suceden. Y encontramos dos tipos de corrupción que son las más prevalentes. La primera es el soborno de cohecho, el soborno de fiscales, el soborno de jueces y soborno de aquellos que están involucrados en el proceso judicial. El otro tipo de corrupción se refiere a la interferencia inapropiada en el proceso de toma de decisiones, interferencia de aquellos que toman las decisiones, interferencia con los jueces que emiten sus resoluciones. En México también encontramos que los que contestaron el cuestionario tienen una preocupación importante por la incidencia del crimen organizado en el proceso de toma de decisiones judiciales. En este estudio, ¿de qué manera se muestra el grado de democracia en un país, el grado de independencia del Poder Judicial y el grado de interferencia del poder político frente a la acción de los jueces? ¿Qué refleja este estudio sobre la política por encima de los jueces? En general, alrededor del mundo, encontramos que aquellos que están en el poder, en un partido político en particular, o en alguna etnia que mantenga el poder, pueden en ciertas ocasiones controlar la designación de jueces o algunas otras formas de infringir en la independencia judicial. Pero es sumamente importante que los poderes judiciales sean independientes para que ellos puedan desarrollar plenamente el rol que les corresponde dentro de la democracia y en ciertas ocasiones tomar acción inclusive en contra del gobierno en aquellos casos en los que se sometan a ellos casos de corrupción. ¿Cómo afecta este conjunto de conductas
la tipología de la corrupción, cómo afecta la propia impartición de justicia en lo general. ¿Cuál es el diagnóstico que se puede tener a nivel mundial? No es lo mismo países desarrollados que países con desarrollos más pobres. ¿Cuál es el retrato del mundo respecto a cómo se afecta la impartición de justicia según el tipo de democracia que se tenga? Encontramos que los que contestaron el cuestionario en países en vías de desarrollo fueron más frecuentemente quejosos respecto de cohecho o de soborno que aquellos países en países desarrollados. También encontramos, sin embargo, que la interferencia política en el proceso de toma de decisiones se encontraba como una afectación unánime tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados. La corrupción tiene un impacto muy profundo en la sociedad y en distintas maneras. Puede causar una falta de confianza en el gobierno, puede causar un sentimiento entre la población de que el gobierno no está ahí para servir a la población, sino solamente al gobierno de ciertas élites. También puede causar, en términos generales, una falta de confianza en el gobierno y en la democracia. Entonces, la corrupción es una fuerza corrosiva muy perniciosa. Hace algunas semanas tuvimos a Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, hablar acerca de los efectos corrosivos de la corrupción en la democracia y en la sociedad en general. David, la Barra Internacional o la Asociación Internacional de Abogados que presides está proponiendo con esta iniciativa una especie de modelo anticorrupción, un conjunto de conductas, un paradigma anticorrupción. ¿Puede describir en qué consiste este modelo? Sí, gracias, Carmen. Desarrollamos un modelo de combate a la corrupción que es el compromiso anticorrupción, que es un compromiso de aproximadamente 17 compromisos, un documento de 2 páginas en el que aquel que lo firma se compromete con reportar cualquier actividad que él o ella haya atestiguado relacionada con corrupción judicial. La idea es cambiar las expectativas de la gente que participa en el proceso judicial de que la corrupción es la manera de proceder. Es también para proporcionar a los abogados mayor comodidad de que el abogado en el otro lado del caso no va a iniciar o a entrar en prácticas corruptas para tratar de ganar un caso. Estamos sumamente orgullosos de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, y los presidentes de los 3 principales colegios de abogados en México, la Barra, la NADA y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, firmaron en lo individual este compromiso anticorrupción. Desde ese momento, abogados y jueces en México también han firmado el acuerdo anticorrupción, y los suscriptores del compromiso anticorrupción, todos estarán visibles en las páginas de internet de los diferentes poderes judiciales y de las diferentes barras, de tal forma que el público en general pueda saber quiénes hayan firmado este compromiso anticorrupción. David, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Seguimos escuchando en qué consiste este modelo anticorrupción que está proponiendo como iniciativa a nivel global esta Asociación Internacional de Abogados que preside David Rifkin, con quien estamos hablando esta noche, con la traducción de Diego Sierra, a quien le agradezco que esté aquí precisamente para este propósito. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos en esta conversación con David Rifkin, el presidente de la Asociación Internacional de Abogados, con quien estamos conversando acerca de esta iniciativa, este modelo anticorrupción que está proponiendo a nivel global esta gran barra de abogados en el mundo, que consiste en estos 17 compromisos que empezó a explicar David hace unos minutos, a lo que se comprometen
quienes firman este documento, contiene 17 compromisos. Y nos dijiste que uno de ellos era reportar cualquier tipo de corrupción que encuentre el juez o el fiscal que firme este acuerdo en su tarea cotidiana y que debe reportar los hechos de corrupción con los que se tope. Reportarlo con la barra internacional, reportarlo a los tribunales, reportarlo a los medios de comunicación. El compromiso no es solo para que los jueces lo reporten, sino también para abogados privados. Ellos también pueden firmar el compromiso anticorrupción y el reporte sería a través de las autoridades competentes. Si un abogado le es exigido un soborno por un juez, por ejemplo, el abogado debería reportar eso al fiscal correspondiente que estaría en una posición para iniciar el procedimiento apropiado. Si a un juez se le exige corrupción por parte de algún abogado que represente una de las partes, el juez debería reportarlo a cualquier autoridad competente que le correspondiera conocer de ese tipo de acción inapropiada y para penalizarle eventualmente. El reporte también podría ser eventualmente a la prensa. La International Bar Association por ahora está analizando si tal vez deberíamos establecer alguna línea anónima de reporte y eventualmente denunciar este tipo de hechos de corrupción. ¿Este es el compromiso número 1 de los 17? El primer compromiso es no incurrir en prácticas de corrupción, no ofrecer cualquier tipo de facilitaciones sustantivas a algún juez y no incurrir en interferencia de la independencia para influir en el proceso de toma de decisiones. Es una combinación de no incurrir en actividades de corrupción y evitar caer en este tipo de conductas. El primer compromiso es no incurrir en prácticas de corrupción, no ofrecer cualquier tipo de facilitaciones sustantivas a algún juez, no incurrir en interferencia de la independencia para influir en el proceso de toma de decisiones. Es una combinación de no incurrir en actividades de corrupción y evitar caer en este tipo de conductas. Gracias. Las 17 disposiciones incluyen tanto disposiciones que prohíben a los abogados ofrecer sobornos o algún tipo de beneficios sustanciales que generen influencia indebida, como por ejemplo establece un compromiso para inequívocamente rechazar todo beneficio de dinero o cualquier otro beneficio que pudiera influenciar el proceso de toma de decisiones judiciales. También hay un compromiso para no indirectamente prometer cualquier tipo de beneficio que pudiera llegar a influenciar alguna decisión judicial. También a los jueces y fiscales se les establece el compromiso de no pedir algo directa o indirectamente que fuera inapropiado. ¿Hay algunos otros compromisos de otro tipo relacionados con la relación de jueces o probable relación de jueces con los poderes políticos? No hablando de dinero, sino de otro tipo de influencias. ¿Están en estos 17 compromisos algún punto en particular sobre eso? Sí, sí los hay. Por ejemplo, la disposición que establece que yo combatiré cualquier tipo de corrupción que pudiera influir o tener interferencia en el proceso judicial. Hay otra disposición que establece que si soy miembro del Poder Judicial, en todo momento mantendré la apariencia y de imparcialidad en mi capacidad oficial, y particularmente cuando participe o interactúe con personas que participen activamente en el proceso judicial. Digamos, David, que estos serían algo así como los 17 mandamientos de un buen juez o de un buen fiscal. Sí, exactamente. Nosotros queríamos mantener esto simple y claro, de tal forma que pudiera ser fácilmente seguido.
no solamente por aquellos involucrados en el proceso judicial, sino también por el público, que puede ayudar a denunciar a aquellos jueces o fiscales y demás involucrados en el proceso judicial que no cumplan con estos. ¿Qué herramientas tiene la Asociación Internacional de Abogados frente a alguien que haya firmado estos documentos, que haya firmado estos acuerdos, pero que se ha sorprendido haciendo lo contrario? Hay diversas posibilidades. Primero que nada, esperamos que al firmar estos compromisos, los abogados terminen involucrados en el proceso judicial, asumirán responsabilidad por unos y otros, de una forma que probablemente no sucedería si no lo firmaran. Por eso lo llamamos un acuerdo compacto, un compromiso compacto, porque es un compacto de principios a los cuales las partes se acuerdan someter. También estamos muy activos por nuestras asociaciones, miembros de la Barra Internacional de Abogados, para entenderlos y apoyarlos a investigar y eventualmente sancionar internamente las asociaciones cualquier tipo de violación de estos principios. Eso le corresponderá de manera predominante a las barras de abogados que conforman la Barra Internacional de Abogados. Estamos trabajando muy activamente con ellas para apoyarlas a reforzar los estándares éticos al interior de cada una de ellas. También debo agregar que ninguna de estas iniciativas solas serán exitosas, sino que esperamos que todas de manera conjunta ayuden a incrementar la integridad en el proceso judicial. También estamos investigando una manera de certificar a los poderes judiciales de que tienen procedimientos precisos establecidos internamente para evitar la corrupción. Por ejemplo, el British Standard o la certificación ISO. Estamos hablando con esas organizaciones y con asociaciones de jueces a lo largo de todo el mundo para encontrar la forma correcta para crear esta certificación. Esperamos que esta certificación conduciría a que entre los mismos jueces establezcan estándares de procesos internos de investigación de corrupción. Y esta certificación esperamos conduzca a incrementar seguridad y confianza en inversionistas de que los poderes judiciales de determinados países que cuenten con la certificación tienen procesos internos para combatir la corrupción. David, haremos una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Bueno, regresamos, David, en la parte final, en estos últimos minutos. Después de escuchar los 17 compromisos que forman parte de esta iniciativa que impulsa la Asociación Internacional de Abogados que presides, te pregunto, ¿cuántos en el mundo han firmado esto? ¿Cuántos abogados, cuántos jueces, cuántas barras? Por ahora ha firmado México, no tengo el número exacto, pero sé que muchas de las firmas importantes de los colegios de abogados lo han firmado y también jueces están en proceso de asumir el compromiso siguiendo el liderazgo del presidente de la Suprema Corte. Estamos en el mero inicio del proceso. Estamos muy satisfechos de que México haya sido el primer país en tomar pasos en seguir adelante con esta iniciativa. Estaré en Argentina la siguiente semana y en Chile también para platicar con miembros del Poder Judicial acerca de este compromiso anticorrupción. También estamos hablando con asociaciones de jueces y abogados en África y en Asia que han expresado un deseo sumamente comprometido con firmar el compromiso anticorrupción. Hemos hablado, David, en todo este programa de esta única iniciativa anticorrupción en el ámbito de los abogados y jueces, pero también sabemos que la asociación que presides ha impulsado iniciativas importantes a nivel mundial. Se nos acabó el tiempo, me gustaría solamente una mención general del tipo de iniciativas que promueven los abogados del mundo.
Sí, también estamos observando casos de análisis de los mejores casos de cómo se ha investigado y perseguido la corrupción, porque es muy difícil investigar la corrupción en el Poder Judicial y mantener la independencia en el Poder Judicial al mismo tiempo. No queremos que las investigaciones de corrupción, ¿no?, sean utilizadas por el Poder Ejecutivo como un medio para demeritar la independencia del Poder Judicial. Entonces es muy importante balancear esas dos fuerzas que parecieran contraponerse. Estamos trabajando también con nuestras barras y asociaciones, haciendo una encuesta acerca de leyes nacionales a nivel mundial para entender si las particularidades y las diferentes categorías de corrupción que encontramos en nuestro survey que realizamos con el Instituto Basilea de Corrupción están también capturadas o combatidas en las leyes anticorrupción a nivel mundial. Estamos preocupados que probablemente estas leyes no necesariamente aborden corrupción en el Poder Judicial. Entonces, si encontramos deficiencias en las leyes a nivel mundial, la International Bar Association propondrá cambios y modificaciones para curar estas deficiencias. México está estrenando un sistema nacional anticorrupción. Tendríamos que revisar si contempla este elemento tan importante respecto a corrupción judicial. Habremos de preguntarlo en México, pero por lo pronto, David, con lo que nos cuentas en esta conversación acerca del alcance de esta iniciativa, bueno, nos habla de un intento desde esta Organización Mundial de Abogados, de un intento de frenar un fenómeno grande, extendido, muy importante. ¿Son acaso buenos deseos o realmente esta iniciativa tiene posibilidades de incidir profundamente en los países, en los sistemas de justicia? Yo pienso que todas estas iniciativas conjuntas pueden tener un impacto muy profundo. Hay un deseo muy importante, por ejemplo, en un país como México, para eliminar la corrupción por los efectos que tiene, y importantemente la corrupción en el Poder Judicial, no solo en otras partes de gobierno. Entonces estamos muy entusiasmados a continuar trabajando con el Poder Judicial mexicano. Estamos muy complacidos y agradecidos con el presidente de la Suprema Corte por su colaboración, y queremos seguir trabajando para combatir la corrupción en el Poder Judicial en México desde el punto de vista internacional de la International Bar Association. Pues seguiremos muy de cerca este proceso en búsqueda de las firmas para un modelo anticorrupción, para este conjunto de compromisos que forman parte de esta iniciativa, de esta Asociación Internacional de Abogados que presides, David, y que te agradezco mucho hayas compartido con CNN en esta explicación y entrevista con nosotros. Gracias por estar aquí en el programa. Hasta la próxima y buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Gracias por tomarte el tiempo para hablar de esta iniciativa tan importante. Gracias, David. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Buenas noches y hasta mañana.